Bien, en esta parte del programa, cuando son las 12:07, vamos a hablar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz es especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trends. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Los acontecimientos en Venezuela se vienen precipitando, es decir, se viene señalando a Irán de participar cada vez más constante en los asuntos internos de Venezuela. El tema económico se ha restringido, la producción petrolera cae, la ausencia de gasolina se ha convertido en un problema serio y la dependencia de Irán es cada día mayor. Ha habido inclusive la amenaza por parte de Irán de poner cohetes de largo alcance en el territorio venezolano. Estamos en una campaña electoral en la gran primera potencia del mundo. ¿Cómo influye esta situación venezolana? ¿Cómo a su vez podría ser tratada bien por el presidente Trump, bien por el Biden si llega a presidente? Creo que pasa a ser, como califican los norteamericanos, un issue urgente dentro de la política exterior para quien gane las elecciones. Me gustaría, y luego de saludarte, Antonio, escuchar tu opinión. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. Entonces, veamos el escenario. Vemos entonces una Venezuela cada vez una crisis más profunda y una elección en Estados Unidos que se define a la vuelta del 3 de noviembre, donde vamos entonces a tomar en consideración los elementos geopolíticos para verlo de la perspectiva de los Estados Unidos en términos para Biden o para el presidente Trump. En un escenario donde Biden sea electo como presidente de la máxima potencia, ¿qué significa? Significa que va a tener una relación entonces con América Latina. Habría que ver cómo va a ser esa relación. Es una relación que ya Biden ha descrito, en la que dice que va a haber un cambio en cuanto a qué, a la máxima presión que ha ejercido hasta ahora el presidente Trump. ¿Qué quiere decir eso? Las sanciones. Entonces él va a revisar las sanciones. Y allí básicamente va a tratar, dice que no se han producido los resultados que se esperan y por lo tanto puede flexibilizar eso. Flexibilizar las sanciones al régimen Maduro, ¿qué quiere decir eso? Puede quitar algunas y puede, cuando digo quitar quiere decir licencia, pues las sanciones son a través de la licencia del Tesoro. Y puede entonces cambiar algunas por petróleo por comida o uno de esos esquemas. Y lo otro es el juego con Cuba. Cuba ha dicho totalmente que va a la política que tuvo con la administración Obama, con una perspectiva distinta en términos de que sabe que hay que volver a montar, pero va a tener una apertura hacia Cuba. Entonces, en Venezuela nosotros siempre tenemos que ver el juego Cuba con relación a Venezuela. Entonces, un país que le va a quitar presión y Venezuela va a haber un relajamiento en términos de las sanciones. Sí va a ser presión a través de los derechos humanos con los organismos multilaterales, sobre todo la Unión Europea. Entonces, lo más importante para un gobierno de Biden va a ser la parte de la violación de los derechos humanos. Sabemos que eso no vendría, eso es lo que genera expresión y algunas negociaciones. Entonces, podríamos estar viendo un posible referendo revocatorio en el 2022 o una elección presidencial para el 2024. Entonces, ese sería más o menos un camino con el presidente Biden. Cuando nos vamos con, si es reelecto el presidente Trump, él va a continuar con la máxima presión y va a seguir apretando en términos de las sanciones, porque es lo que quiere llevarlo a asfixiar para tener que negociar. Y aquí sí hay un distingo, un segundo periodo con el presidente Trump, que es que en ese momento, al revisar el que no ha logrado el objetivo, él puede considerar entrar en una negociación directamente con Nicolás Maduro y ver cómo resolver la situación, porque ya habiendo tratado todos los demás, no ha podido, y sabemos que el presidente Trump considera que él es un excelente negociador y se ha reunido con otros factores, otras personas que son adversas a él, como el de Norcorea, como el chino, ¿verdad? Xi Jinping. Entonces, él no tendría en ese momento, él no tendría ningún inconveniente en tomar ese escenario. Entonces, y buscaría una solución lo más pronto posible, porque el caso de Venezuela hay que resolverlo en una administración. Perdóname un momentico que te interrumpa en esto. Por la misma tónica
de la campaña electoral, si la escuchamos, tanto de republicanos como de demócratas, el tema venezolano tiene una temperatura. Y el elemento Irán va a acelerar la temperatura. Es decir, quien gane la presidencia va a tener que tratar este tema y con carácter de urgencia. Si en la ecuación geopolítica entra Irán, que no ha entrado hasta ahora en el hemisferio occidental, en las Américas, ahí sí es una línea roja para cualquiera de las dos administraciones. Sí, en ese caso, el régimen de Maduro tiene la osadía de comprarles misiles de largo alcance a Irán, él va a tener, realmente va a ser, ahí no hay nada que discutir porque es una amenaza directa a los Estados Unidos. Un misil de largo alcance de Irán colocado en punto fijo o en el mismo, ¿verdad? O a nivel de Maracaibo, llega tranquilamente, pues son misiles de 2.000 kilómetros de alcance a la Florida. Y eso no va a ser tolerado porque es una amenaza directa a la seguridad nacional de este país. Y eso sí, ahí es una política bipartidista. Yo lo que creo es un triunfo de Biden. Yo no creo que Maduro se atreva a comprar esos juguetes porque sabe el riesgo que corre. Él más bien va a buscar sobrevivir y surfear estas olas con un régimen que le puede ayudar a mantenerse en el poder y seguir en la crisis que hoy tiene Venezuela y con la ley antibloqueo repartir el país y seguir viviendo con los factores que entrarían ahí, como China, Rusia, para vender y entregar las empresas que han sido estatadas, que han sido nacionalizadas y que son ahora lo que van a ceder para poder llegar a una cierta producción nacional que necesita el país. Pero vivimos en un mundo de incertidumbre y de ciertos elementos que generan una dinámica que jamás se pensaba fuera tan rápido. Es decir, te doy un ejemplo. Francia se sacudió con un tema de un asesinato de un profesor por parte de un personaje islámico que, por cierto, no era árabe. A raíz de eso, tensión dentro del país, aumenta el elemento de la pandemia a unos grados enormes. La bolsa francesa cae, económicamente hablando. La restricción de mercado se reduce. Hoy, en una ciudad importante de Francia, hay 3 personas muertas por también un islámico que no sé de cuál nacionalidad. Entonces, tú te das cuenta que la pandemia ha creado una variable con la que nadie contaba, que genera expectativa por parte de la población, que genera angustia y que hay una aprehensión mayor. Los Estados Unidos, después de una campaña electoral relativamente traumática, porque ha estado cargado de muchos adjetivos de parte y parte, me imagino el presidente va a tener un reto enorme. Y si en un país como el de Venezuela anda en una actitud de provocación en un momento determinado, haciendo señalamientos como el que hizo Maduro el día de ayer, el cohete, que tal, que fue un arma que fue la que voló, que sabemos que no fue así, la refinería, con este tipo de afirmaciones. Y por el otro lado vemos un fiscal aquí en los Estados Unidos que hace una acción que pareciera beneficiar al otro Tarek. Tú dices, bueno, aquí hay negociaciones andando. Este es el cuadro que tenemos. Entonces, yo tengo que hacer una pausa, pero me gustaría, vamos al segundo negro, que me des una especie de composición al lugar para nosotros saber por dónde vienen los tiros. De acuerdo. Bueno, Antonio, quedó más que una pregunta, una reflexión sobre este cuadro que tenemos en este momento. Bueno, en Francia el elemento del yihadismo es un elemento que surge por un profesor hace casi 10 días, en la que fue degollado porque en una cátedra de libertad de expresión usó imágenes del profeta Muhammad. Entonces, ¿qué ocurre? Es un hecho
que en Europa es importante porque sigue habiendo presencia del yihadismo. Y la caída de la bolsa es básicamente porque Francia se vuelve a cerrar, nadie vuelve a tener toque de queda, vuelve a aislarse. Y en ese sentido tiene un impacto en la economía y va a tener una contracción económica nuevamente, que es la solución que se ha adoptado en Europa para evitar el contagio del COVID. Entonces, por la segunda ola. Entonces, ahí tenemos dos elementos. Uno, el aislamiento, el cerrarse, cada quien para evitar el contagio o y el yihadismo. En Estados Unidos, sí, Maduro quiere tentar a esta potencia, ese no es el mejor mecanismo con Irán, porque si lo hace, él va a ser consecuencia, porque eso no es aceptable, eso es una línea roja para este país. Y allí yo creo que los mismos cubanos le van a recomendar que no cometa ese error, porque eso sí sería poner su cabeza en juego. Entonces, yo pienso que eso es cierto, puede ocurrir, pero no es como, porque aquí hoy los satélites se dan cuenta de todo, de que están entrando, y por eso Helio Abrams fue tan determinante, dijo, o te los paramos en alta mar o los eliminamos si entran a Venezuela. Y ahí sí entonces pondría un toque muy difícil para no actuar. Aquí básicamente yo pienso que si fuese Biden el presidente, va a haber más bien una flexibilización de las sanciones y va a coexistir con ello. Con el presidente Trump, que tampoco, él lo sabe que no puede avanzar en esa línea, yo creo que va a haber más bien lo que ocurrió en México, buscar acercamiento entre el gobierno del presidente Trump y el régimen de Maduro en ver cómo salir de esta crisis en Venezuela. Porque para ambos saben que Venezuela tienen que ver una solución y ya salir de esa situación que viven los venezolanos de éxodo, que es un problema dentro de la pandemia, en términos de llegar a la región que no tiene capacidades, porque después, si vemos que la solución de la pandemia se da para el próximo año, mediados del próximo año, las economías de América Latina van a quedar muy afectadas por el aislamiento y no va a haber capacidad para resolver y asimilar y además tiene, perdóname que te interrumpa, tiene un elemento que es Venezuela sigue exportando venezolanos, eso no se detiene y en las economías de América Latina eso pesa, ¿no? Es correcto, no hay capacidad de los estados, ni de Colombia, ni de Perú, ni de Ecuador, que tengan capacidades de absorber esa masa de venezolanos que están ya físicamente y que van a seguir saliendo si no se resuelve la situación en Venezuela. Yo creo que tenemos básicamente dos escenarios. Un escenario con Biden, que va a flexibilizar y podría darle un oxígeno a Maduro y podría haber una pequeña realidad que resolver interna para los venezolanos. Y la segunda es con Trump una negociación directa donde podamos también llegar a una salida, y definitivamente es mucho más rápida con Trump en términos de que la salida es una salida de una elección presidencial. Con Biden tomará un poquito más de tiempo porque hay mecanismos de la Constitución como el referendo revocatorio, que ya se empieza a hablar en el 2022, o la presidencial en el 2024. Y en el caso de Biden va a ser básicamente la violación de los derechos humanos por la Comisión de la ONU, va a ser un elemento muy fuerte. Y en el caso de Trump van a ser las sanciones, la asfixia de la parte financiera del régimen de Maduro. Bien, ese es el lado de Washington y dependiendo de quién llegue a la presidencia. Ahora me voy al lado venezolano. El lado venezolano no es monolítico, no es Maduro habla por todo, eso no es verdad. Son parcelas de poder dentro de lo que se llama Miraflores o lo que se llama el gobierno o lo que tú quieras. Y lo que tenemos son personajes que tienen precio, tienen valor si son entregados. Luego tienes personajes que no necesariamente quieren correr una suerte de terminar en los Estados Unidos, sino algunos querrán ir a otros países donde podrían ir. México aparece siempre como un país que podría tener gente que formó parte de este gobierno.
Ellos saben muy bien que más allá de lo que digan los líderes políticos, sí, todos vamos a construir la nueva Venezuela, no. Venezuela se caracteriza porque la gente va a querer cobrarle a los jerarcas de la revolución, los tipos que están en este momento en Miraflores, los va a querer, y los tipos van a buscar salir. Ahora, no van a ir en bloque y van a haber negociaciones individuales. ¿Cómo sería? En ese sentido, la corporación criminal que hay en Venezuela, porque eso es una corporación criminal cuando todos los elementos están, tenemos nuevamente en un escenario con Biden, esa corporación criminal, lo que yo pienso que podría ocurrir es que van a sacrificar a Maduro dentro de una elección presidencial para ellos tratar de ver si quedan, y puede suceder un escenario que con una elección observada, democrática, libre, justa, y ahí van a utilizar básicamente, estoy hablando con un escenario con Biden, a la Unión Europea, a la agenda de Borrell. Y ahí entonces ellos podrían lavarse la cara y decir que estamos y poder ver si pueden coexistir. Y ahí va a ser muy importante el rol que juegue Leopoldo López en Europa. Si Leopoldo sabe manejar y juega la agenda de Borrell, podríamos ver con un escenario Biden, esto que estamos conversando, sería sacrificado Maduro. En un caso de Trump, yo creo que aquí Trump también, en el marco de la transición democrática que planteó el Departamento de Estado hace unos 6 meses, 7 meses, ¿verdad? Ellos también le daban una salida a ese sector que mientras se dé una transición y una elección, podían coexistir. O sea, yo creo que desde el punto de vista internacional, las fuerzas internacionales van a aceptar de alguna manera una coexistencia con algunos factores de esos elementos de la corporación criminal, porque prefieren dar ese paso y estabilizar un poco Venezuela ante la crisis que se viene. Entonces, con Biden creo que sacrificarían a Maduro, ese grupo, en una elección presidencial. Y con Trump ellos van a tratar de también llegar, porque siempre recordemos que la salida de Trump siempre dijo, sin Maduro en la transición, o sea que Maduro sigue siendo una pieza que tendrían que remover. En una, con Biden, se mantendría hasta que dé la elección. Habría que ver si Trump cambia de posición y acepta ir a una elección presidencial con Maduro en el poder. Esa sería una cosa que tendría que revisar en esta nueva fase Trump. El tema de los militares en Venezuela. Ok, en el caso de los militares, que hoy que salieron ahí, que están haciendo un comando alto, un alto comando van a participar China, Rusia, Cuba, Irán, no tiene ningún sentido, porque el marco de referencia de guerra, la tesis de guerra de Venezuela es básicamente guerra de resistencia y no una guerra convencional larga. Entonces tenemos dos países que son Cuba e Irán que creen en la guerra de resistencia como teoría de su lucha ante los Estados Unidos, y la convencional entre China y Rusia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ensalada que están armando, pero es una ensalada que no tiene sentido porque ni las tecnologías son las mismas, los equipos venezolanos no tienen. Entonces tienes ahí una situación que Maduro lo que está haciendo es básicamente vuelve a tener una declaración hacia el público para meter que él está fortaleciendo, pero no, eso no se puede operar de la manera de esa, porque no están ni las tecnologías de armas conectadas, porque no existen la tecnología rusa con la tecnología china, y con la tesis de confrontación de Irán y de Cuba, que es asimétrica, son distintas. Entonces, básicamente yo creo que hoy el sector militar no es un jugador tan determinante. Sí juega, porque tiene que continuar. El que puede pacificar ese país una vez que se establece un gobierno son las Fuerzas Armadas, pero no es lo que van a jugar en el momento, porque creo que aquí, en un nuevo periodo, los factores van a ser externos. Van a ser Cuba, va a ser Rusia, va a ser China, va a ser Estados Unidos, los que al final se van a poner de acuerdo para resolver el caso de Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz.